de Modesto Cuixart me ha traído el recuerdo también de Manolo Viola, que ya hace lo menos 20 años que murió. Y entonces en ese Madrid de los años 50 finales y 60, pues ahora que se recuerda a todos los famosos de la época, yo debo decir que me parece que hay unas terribles injusticias, porque hay famosísimos oficiales, entre comillas, que para mí no tenían la menor importancia, y en cambio hay personas fundamentales en esa época, como era Manolo Viola, que han pasado bastante desapercibidos, ¿no? Entonces Viola era el ronco, hablaba así de una manera muy ronca, y en el Gijón pues era la estrella indudable y el número uno y el personaje más poético, porque era más poeta que pintor, y era un terremoto y era un volcán y era una locura permanente, ¿no? Y en el grupo de Manolo Viola, bueno, pues siempre al final, como no tenía coche, yo le solía llevar a su casa, y en esa época pues quería mucho a la que luego fue mi mujer, a Pilar. Estaba por allí Sandra la del Gijón, y bueno, pues Manolo era un personaje que todo Madrid de la época tenía un cuadro suyo en su casa, y como era muy generoso, muchas veces era incluso regalado o a cambio de irse allí a beber whisky y esas cosas que pasaban entonces, ¿no? Y yo anécdotas con Manuel pues tengo infinitas a lo largo del tiempo, hasta primero cuando vivía en la misma casa donde vivía César González Ruano y Camilo José Cela. Era una casa en que por los pasillos te encontrabas a los famosos de la época. En esa época vivía con Laurence, que también ha fallecido hace poco, y luego ya se fue al Escorial. Entonces llevarle a Manolo al Escorial, porque no tenía medio de transporte, era una manera preciosa de hacer unos viajes charlando con él y recordando sus viejos tiempos parisinos y su infancia, y bueno, era una historia siempre nueva y siempre preciosa. Entonces yo recuerdo que una noche, al salir del Café Gijón, sobre la 1 de la mañana, era invierno, al lado del Café Gijón está el Ministerio de Defensa, me parece que se llama, que termina hasta en Cibeles, y por detrás tiene al lado del Gijón unas traseras, y Manolo se agarraba allí a las verjas y gritaba ¡Viva la República! Y entonces el soldado que estaba de guarda en la garita le decía: don Manuel, por favor, no me meta usted en un lío, que me van a meter un paquete aquí. Y entonces Manolo decía: el pueblo me conoce, el ejército me conoce, viva la República, y tal. Y entonces el otro decía: mire, don Manuel, que es que soy el hijo de uno del Gijón, y entonces estoy aquí porque me han enchufado gracias a mi padre, y no me meta usted en muchos jaleos y tal. Bueno, total, que Manolo decía: bueno, pues no, vámonos, tranquilo, no pasa nada. Y entonces, bueno, pues dentro de ese anecdotario increíble, en el Escorial, por ejemplo, presumía de que su chofer era la más guapa del momento, que era Lucía Bosé, nada menos, que recién llegada de los Antoniones de Italia, cuando acababa de hacer con Bardem Muerte de un ciclista. Y Lucía tenía una amistad con él, y bueno, pues y Manolo estaba siempre en los lugares más importantes de la sociedad española. Y luego ha tenido una cosa que yo no sé por qué, porque en las subastas, sus obras, no sé quién ha corrido la voz de que si hay mucho Viola falsificado, cosa que es imposible, porque la fuerza de Manolo no hay quien la reproduzca en un cuadro. Y bueno, pues sus cuadros no sé por qué no han alcanzado el precio que merecen, porque si hay alguien importante en esa época, para mí desde luego es Manolo Viola, ¿no? Y luego pues yo tengo anecdotarios con él en el Escorial, pues infinitos y preciosos. De repente un día aparece Laurence y le dice: oye, Manuel, ¿te acuerdas que el jueves expones en Valencia? ¿Vas a ir? Y dice: anda. Y entonces llenó el estudio de lienzos por el suelo, y me dio una escoba con un cubo de pintura, y dice: tú da los fondos marrones y yo doy los negros. Entonces empezamos a darle fondo a los lienzos, y luego al cabo de un rato él hacía sus manchas abstractas con blancos y con negros, y bueno, a mí los blancos y negros de Manolo son lo que más me gusta, pero también hacía color, bueno, y tuvo una primera época que hacía gallos de pelea, y tiene una parte incluso figurativa al principio. Bueno, y entonces a los pocos días ya digo: Manolo, ¿qué tal te ha ido en Valencia? Dice: oh, fui pintando en el camión que llevaba los cuadros, allí seguí pintando. Dice: y luego fue precioso, porque las señoras, como llevaban los bisones, los abrigos en la exposición, y los cuadros no estaban secos, se llevaron media pintura, media exposición en los abrigos de bisón, y eso es el colmo de la perfección. Y bueno, y así era don Manuel, ¿no?
Y luego ya, pues yo tengo anécdotas de todo tipo. Un día llego al Escorial y estaba encendiendo la chimenea con unos dibujos suyos, unos manojos de papeles. Y digo, Manolo, pero si son dibujos. Dice, pues es que no tengo para encender ahora mismo. Digo, pues no te preocupes, que en el coche llevo yo un periódico. Y traje el periódico y dice, son tuyos, te los regalo. Y me regaló un manojo de 22 dibujos, vamos, de 22 bocetos en unas cartulinas. Y dice, ahora mismo los firmo, que los has salvado y no sé qué. Y bueno, y esos cuadros los tuvimos en casa una temporada e incluso algunos nos sacaron de apuros en momentos de aprietos, ¿no? Y bueno, pues Manolo era un personaje cultísimo a su manera, contaba unos surrealismos preciosos. En su época de París contaba, él amaba mucho a Tanguy y por ejemplo en su casa contaba una leyenda que empezó la lámpara del techo a soltar gotas de sangre. Y es que en el piso de arriba vivía Óscar Domínguez, el pintor canario que se suicidó, y una noche de Navidad, parece ser, habrá que ver la veracidad de eso, decía, pues es que Óscar Domínguez era muy grande y aquella sangre nunca acababa de caer, y bueno, y cuando fuimos allí resulta que se había muerto, y historias de Manuel. Y luego él se pasó la juventud desde Zaragoza, donde había nacido, en la parte de Lérida, y en Lleida le llamaban el Sardineta, y entonces era muy gracioso con las aventuras que le pasaban al Sardineta en Lleida, contadas por él, cuando todavía decía que iba a ser poeta más que pintor. Y luego ya pues en París y en la vida sucesiva que tuvo, fue también un político de la oposición y estuvo en los maquis, y bueno, tenía un currículum asombroso. Y entonces resulta que hace 20 años que ha muerto Manolo Viola, y como con Cuixart también teníamos unas cenas muy agradables, pues me he acordado de él, y los momentos sublimes con Manolo Viola pues son imborrables. Y luego murió en el Escorial hace 20 años y fuimos 4 allí al entierro, porque era un sitio que la gente ni se enteró, y bueno, esas cosas que pasan. Y entonces yo lo que deseo es que sus cuadros pues se pongan en el lugar que ocupan, ¿no? Porque son todos asombrosos, y la pintura de Viola no sé por qué no está tan revalorizada como debía. Y dentro de ese grupo del Paso y de toda esa gente, pues yo, de los que los he conocido prácticamente a todos, desde luego como personalidad, pues para no comparar con nadie, pero vamos, el número uno y con quien te apetecía pasar un rato siempre era con las locuras divinas de don Manuel Viola, que Manolo, pues el día que no hablaba de poetas, hablaba de surrealismos y hablaba de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues viva don Manuel Viola.